Para mí es un inmenso placer, es un honor volverme a encontrar con ustedes. Gracias a los que me están sintonizando a todo lo largo, ancho, intenso y extenso del estado Trujillo a través de Boconesa 107.3 emisora matriz, única 99.9 y a través de la televisión por cable en tu canal, Canal 22, el canal de los Valles Altos Trujillanos. Me siento realmente complacido con esta sintonía, con esta presencia todo diaria de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, en un espacio hecho para la conversación, pero fundamentalmente para la reflexión. Y hablando de reflexión, debo hacer un comentario obligado, así como ayer expresamos una indignación ante el horrible asesinato de una joven de 19 años en el municipio de Boconoy, que fue noticia terrible, noticia de última página en los periódicos locales y también a nivel nacional hubo una cobertura. Hoy debo expresar también una profunda indignación por las 60.000 toneladas de alimentos podridos que se consiguieron en el Puerto Cabello, el estado Carabobo, y en Tinaquillo, estado Cogede. La indignación viene porque se habla de soberanía alimentaria, se habla de la eficiencia, se habla en la Constitución de la soberanía alimentaria, del derecho a la vida, del derecho a la salud. Aquí está recogido, como siempre lo he señalado, en más de una ocasión he señalado que en esta Constitución se recoge el espíritu de un país moderno, de un país en sintonía con el siglo XXI. No obstante, la realidad a veces siempre muestra los hechos tal como son, o regularmente la realidad es superior a los políticos, superior a la política. Este suceso indignante, cuando nuestro país necesita cada vez más alimento para surtir a nuestras familias, a nuestros sectores humildes, al sector de gente que realmente necesita comida, se produzca este hecho abominable. Ciertamente que el señor presidente de la República ha pedido que se investigue a fondo, ha pedido que esta gente inescrupulosa vaya a prisión. Lo que llama a reflexión es cómo es posible que sean 60.000 toneladas, 1.300 contenedores solamente los que se consiguieron el día 25 de mayo en Puerto Cabello, se descubran tardíamente. La corrupción, las mafias de los puertos, bien sea cuando estaban bajo la administración privada o ahora cuando están bajo la administración del Estado, no han desaparecido. Las mafias que controlan internamente áreas del poder político, áreas del poder administrativo del gobierno, están allí vivitas y coleando. El ejercicio de la autoridad, el ejercicio del poder pasa no solamente por ser un hecho enunciativo, no solamente es un asunto de palabras, no solamente es un asunto de constitución, sino de hechos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando la ley existe pero se desconoce, entonces uno se pregunta ¿para qué existen las leyes? Cuando las leyes generan toda una opinión, todo un consenso, todo un momento de sufragio, como lo fue esta Constitución que sustituyó a la anacrónica Constitución de 1961, se vendió toda una esperanza, y lo más terrible es cuando esa esperanza no se corresponde con los hechos. Este suceso, la podredumbre de 60.000 toneladas de alimentos que bien pudieron haber llegado a los estómagos, a los cuerpos de estos casi 30 millones de venezolanos, de una población fundamentalmente frágil desde el punto de vista económico, de una población que requiere cada vez alimento, mantenerlo, se produzca entonces la pérdida de una porción muy alta de estos alimentos. Hay que poner las cosas en su sitio. Preocupa no que se haya descubierto tardíamente, sino preocupa que el castigo no sea proporcional a la magnitud del delito que se ha cometido. Un delito de lesa humanidad, a mi manera de ver. ¿Por qué de lesa humanidad? Porque afecta la vida de los seres más humildes de la sociedad, de los seres más débiles desde el punto de vista económico de la sociedad. Esta organización, esta empresa Pedeval, que conjuntamente con Mercal son misiones banderas,
Son misiones que realmente benefician a la población de bajos recursos, porque el subsidio que se le entrega se le entrega vía la obtención de las divisas que se obtienen por el petróleo, por la venta del petróleo en el mercado internacional. Estas organizaciones PDVAL y PDVAL y Mercal, que son misiones banderas del gobierno, se ven por dentro filtradas. ¿Por quiénes? Por corruptos. Habría que investigar, como bien lo se señalaba en una nota de prensa, el cobro de comisiones a proveedores. Habría que averiguar por qué se adquieren alimentos de dudosa calidad a precios inflados. Si la corrupción no se combate frontalmente, nosotros estamos entonces ante un clon de la Cuarta República. ¿Suena extravagante? No. Suena indignante que ante un delito de esta magnitud no se haya actuado con la fuerza que debe actuarse. Sabemos de la detención del expresidente de PDVAL y sabemos del operativo que ayer por la tarde, a las 3 de la tarde, se dio en la sede de PDVAL en Caracas cuando se allanó para investigar. Hay que ponerle el ojo, porque el señor presidente Hugo Chávez ha dicho reiteradamente que la corrupción es un cáncer esparcido en la administración pública que pertenece a la Cuarta República, es cierto, pero también que ha florecido y alcanza buena salud en la actual administración. Por eso quería decirles a ustedes sobre este hecho tan bochornoso de 60.000 toneladas de alimentos que se perdieron en Tinaquillo y en Carabobo. Vamos a los compromisos comerciales y los compromisos institucionales de la emisora, de tu canal, de Única 99.9 y de Boconesa 107.3. No me cambien la señal, hoy voy a tener un invitado para hablar sobre política, porque tenemos que pensar, y al pensar nosotros estamos haciendo la buena política. Ya vuelvo, no me cambien la señal, por favor, no me cambien el dial. Este es El Pueblo de Elmer Niño. Seguimos en Boconesa 107.3, en Única 99.9 a partir de las 9 de la noche, en una sintonía total en el municipio Valera, en Pampán, Pampanito y en la zona baja. También tenemos presencia audiovisual a través de tu canal, el canal 22, el canal de los Valles Altos Trujillanos. Hoy tengo un invitado, hoy vamos a conversar porque ustedes pueden llamarme a través del 0414-639-3371 o a través del 0272-652-1073. Tengo al profesor Rubén Rosario, quien ha desarrollado una trayectoria dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. Es un dirigente sindical, presidente del Suma Trujillo durante 8 años, 2001-2009. Actualmente es director general de esa organización. A su vez es miembro de la Directiva Nacional de FETRA Magisterio y coordinador en los últimos procesos electorales del Grupo de Observadores de la Asamblea Nacional de Educación, mejor conocida como Asamblea de Educación, entre otros importantes cargos. Gracias, Rubén, por haber aceptado la invitación. Vamos a conversar, no quiero más una entrevista, a conversar. La Mesa de la Unidad Democrática es un secreto a voces, es tan cierto como las montañas que nos rodea, que la unidad de la mesa es relativa. Hemos visto intrigas, hemos visto expresiones públicas de violencia en Valencia, las luchas que hay dentro de la Mesa de la Unidad en Caracas. Pareciera que tanto la Mesa de la Unidad Democrática como la gente del PSV no es tan uniforme como se piensa, pero ustedes insisten en su propuesta de organizarse, de venderse ante la opinión pública, o aparecer, ante la opinión pública como unidos. Vamos entonces a conversar. Debo decir también que Rubén Rosario es el coordinador municipal del municipio de Boconó de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está la actividad? Bueno, estamos realmente trabajando, organizando, sobre todo en un estado donde los números no nos han acompañado. Creemos que es fundamental la organización para la participación, máximo en un momento pues, en que nos preparamos para el 26 de septiembre, un momento crucial para la democracia venezolana, donde consideramos que allí vamos a enfrentar pues, la posibilidad de quienes creemos y defendemos la Constitución frente a quienes la han venido violentando y violando permanentemente. Nosotros
desde la Mesa de la Unidad Democrática estamos organizando las diferentes parroquias del municipio. Creemos que hay necesidad de tener un padrón electoral confiable, real, que nos permita afrontar este proceso electoral en un momento en que hay un enorme descontento en la población venezolana, producto de una política económica errada, producto de una inseguridad y de una serie de situaciones que fueron los momentos que llevaron al pueblo venezolano realmente a buscar un cambio, pero que consideramos que ya con más de 11 años en el ejercicio del poder, se ha venido desgastando y se han venido violentando los derechos constitucionales que pudiesen más bien llevarnos hacia un mejoramiento en las condiciones de vida, en las condiciones de dignidad y en las mismas condiciones de los derechos humanos que tiene el pueblo. Nosotros allí hablamos fundamentalmente, y es una de las propuestas que estamos manejando, la necesidad de la restitución de la democracia, de la libertad, ante los cierres de medios, ante esta confrontación innecesaria cuando la Constitución promueve más bien la paz, la tolerancia, la hermandad, que muchas veces lleva a situaciones de malestar y que en el caso específico sobre la inseguridad, que ya la vivimos en estos pueblos, tú lo expresabas allí al comienzo, la inseguridad que no solamente es alimentaria, la inseguridad que tiene la población venezolana, producto de una política errada y de un modelo económico que, repito, ha fracasado. Fíjate que hay unos términos que tú señalas, que es los números no nos han ayudado recientemente, es decir, las votaciones en el estado de Trujillo no han sido favorables para la Mesa de la Unidad Democrática o para los partidos políticos que antes no se consensuaban en la Mesa de la Unidad. Pero los números no los han apoyado porque ustedes no han convencido. ¿Por qué los números no les han ayudado a la Mesa de la Unidad Democrática en esta cantidad de procesos electorales que hemos tenido tanto en Venezuela como por supuesto en Trujillo? Bueno, son múltiples los factores. Recordemos que la Mesa de la Unidad Democrática, allí están agrupados diferentes sectores pluralistas de la vida venezolana. Yo allí milito siendo un factor independiente y no es fácil cuando tú tienes la presencia de partidos políticos con ideologías diferentes, ubicados en la socialdemocracia, en la democracia cristiana, en la centroizquierda, en la centroderecha, y quienes allí abogamos de repente por posiciones independientes, pero también con una ideología. Entonces lograr unificar, y podemos hablar frente a las críticas que se puedan hacer dentro de la Unidad Democrática. Nosotros creemos que ha sido un éxito haber logrado aglutinar a nivel nacional, ¿verdad? Con las fallas que pueden ser corregidas, pero que hemos logrado ya conformar. En el caso específico nuestro del Estado de Trujillo, tenemos al doctor Enrique Catalán aspirando por lista a la Asamblea Nacional, por este circuito, que es el circuito número 1, donde están 5 municipios, Boconó, Campo Elías, Pampán, Pampanito y Trujillo, a un dirigente estudiantil, Carlos Lozada, muchacho preparado en el campo político, ya estuvo aquí, por cierto, en tu programa, y creemos que allí tenemos, y así con el resto de los candidatos, que estamos afinando una estrategia que frente a esa idea pues que se vendió del cambio fundamental y que realmente despertó en muchos, en una gran mayoría de los venezolanos, la posibilidad de la transformación, pero que vemos pues que esa transformación no ha llegado, que esa transformación, que vamos por el camino equivocado, y que frente a eso deben haber una serie de propuestas de defensa de la Constitución y de defensa de los intereses del pueblo venezolano, que son precisamente las que nosotros en este momento estamos abogando, y por eso hablamos de que el 26 de septiembre allí enfrentaremos las ideas que son contrarias a la Constitución o que violentan el espíritu constitucional, frente a quienes creemos que esos principios constitucionales tienen hoy más que nunca vigencia y aplicación, y que ese es el norte que debemos nosotros estar allí acompañando. Fíjate, Rubén, que tú me mencionas la cantidad de organizaciones, de las diferentes tendencias, es decir, una especie de mosaico en donde van de centro derecha a casi ultraizquierda, como era conocida la organización Bandera Roja. Pero lo que no se puede negar es que esa unidad es frágil, porque los hechos están allí. Yo siempre procuro ver la realidad con la mayor... objetividad no me gusta la palabra, porque en el periodismo la objetividad es un mito. No se puede ver la realidad sin una posición, ¿no? Lo que pasa es que uno trata de hacer lo más abierto, lo más sensato, tener el mayor sentido común para ver la realidad.
Y la realidad te dice, el caso de Trujillo fue emblemático. Los grupos que protestaron por la designación que se hizo de Catalán, de Carcón, de Lozada, mientras quedaron por fuera otros compañeros de ustedes, de también. Entonces, brotó. La memoria es importante para hablar de política. Hace mes y medio aproximadamente que fue la designación de los candidatos de ustedes por el Estado de Trujillo, y hubo revuelta internamente, y los periódicos relataron, estalló el volcán de la unidad, y ya no hay tal unidad, la supuesta. Es decir, eso ustedes lo niegan, ustedes dicen que hay una unidad, están todos hermanados, todos brindan en la misma copa, pero la realidad te dice otra. O los periódicos están mintiendo, o ustedes no quieren ver que dentro tienen una procesión montada, pues que hay algo que no está funcionando. Nosotros creemos que frente a esas situaciones, porque siempre de acuerdo a la óptica en que nosotros nos ubiquemos, nosotros podemos tener una posición allí. En realidad, en el caso específico de Boconó, nosotros asumimos dentro de este circuito como mesa de la unidad, y creo que es un proceso de aprendizaje, un proceso que tiene que llevar sobre todo a la dirigencia de los partidos políticos a entender que dentro de esta amalgama, dentro de estas posiciones que nosotros tenemos, pero unificados con un criterio claro, el criterio claro de lograr pues la toma del poder político para que realmente los problemas fundamentales y las propuestas que nosotros tenemos allí, que no han sido cumplidas del pueblo venezolano y que generan en este momento una gran desconfianza a nivel nacional, puedan ser abordadas. Nosotros sí creemos que el mecanismo de escogencia debe perfeccionarse, creemos que debe ir... ¿Admites entonces que hubo errores en la designación de los candidatos en el Estado de Trujillo, o fue bien lo que se hizo? ¿Cómo quedó entonces el caso de quienes protestaron esa designación desde Caracas, que llamaron también dedocracia? No, nosotros creemos, porque yo pienso que allí nosotros tenemos que tener también un mecanismo no para atomizar la unidad, sino que dentro de la misma unidad tenemos que tener mecanismos para nosotros irla perfeccionando. Creo que de allí se tienen que extraer lecciones que nos lleven en los próximos procesos que vienen. Recordemos que no finalizamos con las elecciones de la Asamblea Nacional, vienen elecciones para la alcaldía, para los consejos municipales, y desde esas posiciones nosotros, con mecanismos que los mismos dirigentes de los partidos políticos, todos los que estamos ahí involucrados de una u otra manera, tenemos que llegar a un consenso de tratar de buscar el mecanismo más adecuado para generar, aunque siempre habrá malestar o cierto malestar, pero que sea... ¿Se equivocaron los compañeros de ustedes que protestaron esa designación que se hizo entonces desde Caracas? Bueno, estamos hablando de Teresita Jiménez, de Humberto Araujo, estamos hablando de un grupo de personas que salieron públicamente enardecidos, molestos por la forma como ustedes eligieron en algunos municipios, hicieron consulta, en otros fue simplemente los cogollos que administraron. Es decir, hay algo por dentro que no está funcionando, me estás dando vuelta, perdóname, pero pienso que me estás dando vuelta y eso no me lo está respondiendo. Es decir, el caso interno, porque los chavistas igual tienen una lucha interna terrible. El caso que hay, el enfrentamiento entre el señor gobernador y el señor alcalde del municipio. Así es, y los candidatos que pero ustedes también tienen, es decir, ves del lado de los chavistas enfrentamientos y ves del lado de la mesa de la unidad enfrentamientos. Entonces, ¿frente a qué país vamos nosotros a gobernar? ¿O qué país piensan ustedes cambiar? No, yo pienso que nosotros allí, dentro de este proceso de discusión, de conversación, llegamos al entendimiento. O sea, tenemos que llegar a un entendimiento y tenemos que llegar a superar cualquiera de los obstáculos que se puedan haberse presentado allí. Y estamos encaminados hacia eso, porque creemos que más que una meta personal hay un interés colectivo, hay un interés de país que está por encima de la aspiración que pueda tener cualquiera de nosotros dentro de la mesa de la unidad. Establecer los mecanismos correctivos que nos permitan llegar con los mejores candidatos, ¿verdad?, a cualquier proceso electoral que... De todas maneras, el 26 se sabrá si fue un error o no. Así es. Es decir, como tú decías ahora, los números no nos han ayudado. Vamos a ver si el 26 de diciembre los números lo ayudan. Si no lo ayudan, fue un error entonces público, porque los políticos muchas veces le dan mucha vuelta a la realidad, pero la realidad les enseña de que se equivocaron. No me responda, vamos a los compromisos de Boconesa 107.3, de Única 99.9 y de tu canal, el canal de los Valles Altos Trujillanos. Estoy conversando con el profesor Rubén Rosario, coordinador municipal de la Mesa de la Unidad Democrática en Boconó. Ya vuelvo.
Usted está viendo y escuchando a mi pueblo. Este es el pueblo de Elmer Niño. Gracias por sintonizarme, gracias por estar allí, atento a estas reflexiones que todos los días, de 1 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, realizamos a través de Boconesa 107.3 de Única, 99.9 en la ciudad de Valera, la tierra natal de mi querida hija Sofía Isabel, y a través de tu canal, el canal de los Valles Altos Trujillanos. Conversábamos mientras estábamos escuchando la buena música y viendo los comerciales, las promociones de tu canal y de Única y de Boconesa, el profesor Rubén Rosario, quien es mi invitado hoy, sobre este tipo de oposición que hace más análisis estadísticos, saca sus cuentas, que si la nueva ley electoral beneficia al gobierno donde tiene control político de las gobernaciones, mucho análisis de los números, pero mucha pobreza. Hablábamos del discurso, que era mi opinión, no era la opinión de él. Entonces él me habló de una palabra que quiero compartirla con ustedes. Pareciera que esta oposición es electorera, que aparece unida y lucha internamente por unirse para los procesos electorales, pero después del 26 pienso que tenemos una visión muy miope del futuro. Nos interesa más lo inmediato, el tener el cargo, el tener el control de la alcaldía, el control de la gobernación, pero ¿y el proyecto de desarrollo de Trujillo? A mí me preocupa. Nosotros debemos ser contemporáneos. Bueno, tú eres un moreno y no se nota tanto los años, pues yo soy un hombre de piel blanca y se me notan pues esta tercera edad que llevo. Entonces me preocupa es que hay tanto discurso de palabras, tanta ambición de poder y Trujillo sigue igual. ¿Dónde está el programa de gobierno o las propuestas para el Estado de Trujillo más allá de la discusión interna? Si se cayeron a cuchillos, si pelearon, eso bueno ya pasó, pero ¿dónde están las propuestas? Porque tú puedes llegar de último, te pueden poner en el último lugar, pero tiene que haber una propuesta que convenza, porque si no los números no lo van a convencer. ¿Qué piensas tú? Sí, no, yo creo y quiero compartir allí parte de lo que tú has planteado, en el sentido de que si alguna de las motivaciones que hemos tenido en el caso específico de la Mesa de la Unidad Democrática del municipio de Boconó tiene que ver con la propuesta de salir y de hacer un proyecto de organización que vaya más allá de los procesos electorales, que tenga por finalidad manejar propuestas que realmente lleguen a la población y que le permitan o que permitan a la oposición trujillana, a la oposición boconesa o a la oposición de cualquiera de los municipios del Estado ser una opción real de poder. Y allí tiene que irse hacia esa parte, o sea, hay que salir, y es en el caso nuestro que estamos coordinando la Mesa de la Unidad Democrática de Boconó, que estamos recién electos allí, esa coordinación, ese equipo tiene por meta la propuesta de avanzar primero con organización para la participación, pero con propuestas claras que tengan que ver ¿organización con el de quién? ¿Quién se debe organizar? ¿La Mesa de la Unidad o las comunidades? Yo quiero que me hables, porque tú eres un boconés, tú eres un 100%, además eres sobrino de una persona que yo admiro y quiero muchísimo, don Chicho Rosario allá en El Pocito, que debe estar escuchándonos también, toda esa familia hermosa que yo conocí. El asunto está en la propuesta concreta, porque la tradición, la historia, la memoria histórica nos lleva a que la mayoría de los políticos hablan, prometen, dicen, bien sean chavistas, bien sea de oposición, adeco, copellanos, revolucionarios, pero cuando están en el poder se olvidan de los votantes. Entonces, la propuesta política para el Estado Trujillo, no para la democracia, no para el siglo XXI, no para la Venezuela dentro de 20 años, sino hoy, el aquí y ahora, las carreteras deterioradas, los alcaldes al servicio del gobierno nacional, los gobernadores peleándose con los alcaldes, los municipios sin un plan de desarrollo urbano local en desarrollo. Es decir, vamos a ponernos más, vamos a pisar tierra. ¿No crees tú que es mejor hacer una oposición con propuesta que una oposición con palabras? En eso estamos claros y compartimos ese criterio. Creemos que las propuestas tienen que ir basadas en la realidad, en lo que el colectivo vive allí. Y nosotros por eso hablamos de que la oposición tiene propuestas específicas, propuestas que tienen que ver con el mejoramiento de la vialidad. En el caso de Boconó, por ejemplo, que es un desastre y una anarquía, sobre todo la comunicación entre el área del Carmen y el área urbana, las parroquias, el área rural, el desastre que hay a nivel de la misma vialidad. Entonces, pero aparte de esa propuesta que tenga que ver con la vialidad, tenemos que hacer propuestas con el mismo colectivo sobre la seguridad, el problema de la seguridad de la gente, el problema del desempleo, de la pobreza, el problema que hay con enfermedades como el dengue,
que prácticamente en el caso de Boconó eran cuestiones que uno la veía en otros estados, ahora la tenemos aquí presente. Entonces, nosotros partimos de la idea de que organizándonos, compenetrándonos, trabajando con las parroquias, trabajando directamente con la gente y dejando de ser lo que tú planteabas allí, una oposición que únicamente sale a trabajar en los procesos electorales, podemos trazar un rumbo que nos permita realmente cambiar el destino de un municipio, de un estado, que se forjó una ilusión con esta administración, con este gobierno, y que hoy en día pues ha sufrido un desencanto y un enorme, ve con mucha tristeza pues esa situación de incumplimiento con las metas, con los objetivos, con la época dorada, con todas aquellas cuestiones que se le vendió al colectivo, bueno, y lo hemos sumido en un momento donde se arremete contra la propiedad privada, en un momento en que los alimentos no lo encuentras tú a veces en las tiendas, en los abastos, en los mercados, pero se están perdiendo almacenados por situaciones de irresponsabilidad. Fíjate tú, cada quien jala para su lado, ¿no? La gente del gobierno nacional, gobierno regional o municipal, se mueve con los intereses de responder a su partido, porque como las elecciones es un proceso político, las elecciones en ese proceso electoral es un hecho político y tú representas una figura política de una organización política, pero cuando saltan, cuando van al trampolín del poder, esa relación se pierde y se pierde la relación con la comunidad. Entonces, la pregunta mía es, ¿por qué sectarizarse? Si la oposición no es capaz de sentarse con el gobierno regional, municipal para plantear un proyecto común. Si la oposición trujillana no es capaz de sentarse con el señor gobernador y decir en qué podemos ayudar, porque tenemos muchas miserias políticas dentro de nuestra cabeza. Te lo digo con el corazón en la mano, Rubén, porque ya cansa un siglo. El siglo XX fue el siglo de las parcelas políticas y el siglo XXI pareciera ser también otro siglo donde cada quien jala por su lado. Eso no hace daño. Claro que hace daño. Nosotros creemos que la confrontación tiene que darse en términos democráticos, en términos que no sea de ver a la persona como un enemigo. Puede ser un adversario, pero hay necesidad de trabajar en conjunto. En el campo educativo, nosotros, por ejemplo, y allí lo conozco bien, fíjate, este es un estado donde vimos con muy buenos ojos cuando llegó el actual gobernador Hugo Cabeza a la gobernación del estado, porque abrió una mesa de diálogo allí con los educadores, que no la abrió Gilmer Viloria en 8 años, que cerró esas compuertas que ni siquiera porque tú pedías hasta por la prensa, por avisos, la solicitud para dialogar, para hablar, para tratar de avanzar en el campo educativo, y se cerraron, porque también es parte del discurso del presidente de la República, o sea, la idea de que no puede estar reunido allí con el adversario. Yo creo que tenemos que construir el país, que todos nos hacemos falta, todos somos importantes, todos somos útiles. Entonces, bueno, con el gobernador actual comenzamos muy bien hace 1 año y medio, con esa mesa de diálogo, reconociendo la enorme deuda social que se tiene con este importante sector educativo del Estado de Trujillo. Y le reconocimos cuando él admitió que iba a cancelar esa deuda de 10 años que había con los trabajadores estatales, y nos pareció muy bien. Bueno, pero esa mesa del diálogo después se cerró. Tenemos en el Estado de Trujillo cuestiones que a lo mejor tú las sabes o no las, o a lo mejor si uno se las dice, difícilmente las cree. Por ejemplo, la convención colectiva, el contrato colectivo de los docentes estatales, la última vez que se firmó fue en el año 1997. La Constitución dice que una convención colectiva no debe durar más de 2 años. La ley del trabajo habla de que lo máximo son 3 años y estamos en el año 2010. O sea, 13 años después de haberse firmado la última convención colectiva de los ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Del gobierno o de los maestros que no han hecho una movilización política, magisterial, adecuada? Porque, ¿sabes qué me cuesta creer, Rubén? Te lo digo con la mayor franqueza, que siempre acostumbramos desplazar la responsabilidad a otro. No, las responsabilidades son compartidas y nosotros en ese caso siempre tenemos que asumir de que de una u otra manera somos corresponsables de las situaciones que pasan. Pero el problema de quienes a veces pueden resolver, pueden disponer, pueden llegar a acuerdos, pueden movilizar, porque son los que tienen a veces los recursos económicos, así podemos hacer esto, no podemos hacer esto, podemos llegar hasta acá. Pero entonces el problema es cuando se cierra el diálogo, cuando no te permiten sino la posición. No hay diálogo en este momento del magisterio de oposición con el magisterio oficial. En el caso de Trujillo, ese diálogo hace aproximadamente 1 año que no se da. O sea, comenzó muy bien el gobernador, le reconocimos a través de la prensa ese gesto,
por encima del caso de Gilmer Viloria, que realmente fue un gobernador que trató muy mal al magisterio trujillano. Y sin embargo... Ahora aspira a un cargo en la Asamblea Nacional. Y ahora aspira, y bueno, y las cosas del destino, ahora aspira a un cargo en la Asamblea Nacional por el PPT. Pero lo que te quiero decir con esto es que realmente nosotros estamos abiertos para el diálogo, para el consenso, creemos que es la manera de avanzar. Sin cartas marcadas, porque cuando yo te oigo, Rubén, hablar a ti, y hablan muchos políticos, tanto de la oposición como del gobierno, que hay que hacer un país abierto, un país sin exclusión, es un juego, es un malabarismo de palabras, pero cuando vamos a las chiquiticas, cuando vamos a la realidad, cada quien juega con las cartas marcadas. Sí, pero es que podemos tener ejemplos también. Fíjate, aquí pasaron gobernadores exitosos como el caso de Ramón Martínez de Sucre en el campo educativo. No me voy a limitar sino allí. Bueno, y fue un gobernador que trabajó de manera abierta con los educadores y hubo un gran avance en las reivindicaciones socioeconómicas, pedagógicas de los educadores en ese estado. Entonces, ¿por qué no puede ser posible que en el estado de Trujillo, habrá que buscar una fórmula? Tiene que haber una fórmula para reencontrarnos, para salir adelante y para realmente, en función de ese colectivo, mejorar sus condiciones laborales. Vamos con los compromisos de Boconesa, de Única y de Tu Canal. Estoy conversando con Rubén Rosario, quien es el coordinador municipal de la Mesa de la Unidad Democrática en el municipio de Boconó. No me cambien el canal, estas cosas hay que conversarlas sin cartas marcadas, sin mala intención, sin doble intención. Hablemos, porque hablando nos podemos entender. Ya vuelvo. Para todos los que me están sintonizando en este momento, les recuerdo que estamos transmitiendo desde Boconesa 107.3 como emisora matriz a 1260 metros sobre el nivel del mar. Y en geografía estamos en el sureste del estado de Trujillo, para todo el estado de Trujillo, en combinación con Única 99.9 y en televisión a través de Tu Canal, el canal de los Valles Altos Trujillanos. Le damos la bienvenida a nuestro camarógrafo principal, Julio César Méndez, quien se incorpora ya en el final de nuestro programa para hacer el aporte que siempre hace a este equipo de producción. Vamos, seguimos hablando con Rubén Rosario. Hay unos mensajes de texto que me dicen, por supuesto, señor Niño, que es un delito de la humanidad lo de los contenedores. Hoy Chávez persigue a la Polar, pero deja a sus ciudadanos en la miseria. Mire, esas afirmaciones tan categóricas las respeto, las transmito, pero hay que pensarlo. Rubén, éxitos. Boconó necesita hombres honestos, de verdadera sendero, hombres y mujeres, porque no solamente es de hombre, sino de libertad y patria, es la persona justa para encaminarnos a la democracia. Yo no creo que en Rubén se deposite el que nos puede encaminar a la democracia, creo que sea el profesor que nos encamina a conversar. Sí. Estas cosas, estas magnificaciones hay que tener cuidado, porque la adulancia cuando se da de esta manera causa mucho peligro, ¿no? Aquí dice, saludos, soy el doctor Mavares, un abrazo a ese zuliano que estuvo con nosotros acá, te saludo, Mavares. ¿Qué opina Rosario del nepotismo familiar y del nuevo nepotismo partidista que han venido creando los pseudopolíticos? También tengo otra que dice, buenas tardes, amigo periodista. Comilla, los adecos eran unos robagallinas al lado de la podredumbre chavista. Otro dice, este gobierno es ineficaz en todo, en seguridad, corrupción, como que trajo a Venezuela las 7 plagas de Egipto. Hay que votar a la asamblea por la oposición, así sea el más este gobierno, ya no aguanto, salida a los 40 ladrones, José Briceño. Mire, fíjate tú que los señalamientos, ¿no?, de los radioescuchas y de los televidentes, que respeto mucho y los transmito, siempre es a culpar a otros y siempre es a olvidarse del pasado. Y tú que me acabas de hablar sobre tu militar, tú en la Cuarta República combatiste como dirigente gremial magisterial a la Cuarta República, ahora estás otra vez en la oposición en la Quinta República, vendrá una Sexta República y estarás ya con muchas caras encima, pero el asunto no es la oposición, es la propuesta. Vamos al caso concreto, ustedes tienen una propuesta política para Trujillo. Yo insisto mucho, Rubén, en los sueños de uno por Trujillo. A mí me duele, pero en el alma, como te debe doler a ti, cuando esas carreteras agrícolas no sirven,
cuando tú ves esa situación que pasó en el municipio de Boconó en el marco de los 447 años que se llevaron algunas misiones, es decir, esas pobrezas políticas de nuestros dirigentes, ¿no?, de nuestros gobernantes. La propuesta de la oposición política para el Estado de Trujillo, ¿cuál es? No la propuesta política del país. Concretamente, a Trujillo hay que meterle la mano todos, pero sin miseria, sin mezquindades, sin puñales guardados. Dios mío, da tristeza, da lágrimas en los ojos cuando uno ve a Trujillo y cada quien jala por su lado, y la oposición por su lado, y el chavismo por otro lado. ¿Cómo hacemos para que la oposición se incorpore a ese sueño de hacer un Trujillo grande, Rubén? Bueno, yo creo fundamentalmente y comparto el criterio de que aquí cabemos todos y de que nos necesitamos unos con otros. O sea, no podemos seguir dentro de este mundo y dentro de una sociedad donde la interdependencia entre uno y otro es fundamental. Pensar que podemos hacer las cosas desprendiéndonos o alejando a otra persona que pueda hacer aportes fundamentales para la causa en la cual nosotros estamos conviviendo. Yo creo que los problemas los vamos a resolver en la medida en que entendamos que el hecho de que en una comunidad pueda vivir gente con criterios diferentes, y eso es producto de la democracia, del pluralismo, que tiene que ser, que el pensamiento universal no puede ser un pensamiento único. O sea, no puede ser la imposición de una ideología de que tienes que pensar de esta manera y si no piensas como yo pienso, entonces sencillamente te rechazo. Tenemos que ir a una propuesta política donde todos podamos compartir, donde busquemos objetivos fundamentales que nos lleven a la solución de los problemas que tiene planteado ese sector, como es el pueblo. Cuando hablamos del pueblo, el sector más afectado cuando se dan situaciones como la que se dio con el aniversario de Boconó, donde prácticamente se jugó con la conciencia de esa gente, con la conciencia del pueblo, y donde prevalecieron más los intereses personales por encima de los intereses de la gente. Si la idea es solucionarle los problemas a la gente, independientemente de que esté en el otro lado, pero tienes la idea buena, esa es la idea que tenemos que recoger para nosotros resolver esa problemática. Pero no podemos seguir en una confrontación dañina donde los afectados son los más necesitados, los más golpeados, bueno, y entonces políticamente se juega ese tipo de situación. Yo creo que aquí nos hacemos falta todo. La propuesta tiene que ir a el trabajo mancomunado, trabajo que vaya como se trabaja a nivel de los mismos consejos comunales, que no es que porque tú estés o no estés dentro de una posición política entonces te desplazan o te descartan. Nosotros sí creemos que las soluciones de los grandes problemas que confrontan los pueblos, que confronta el pueblo boconés, el pueblo trujillano, que va desde el problema del empleo, de la inseguridad, de la vialidad, de la pobreza, de las enfermedades, tenemos que abordarlo en conjunto y haciéndole un llamado a todos los sectores que puedan participar y que puedan aportar de una u otra manera, sin mezquindad, sin calificativos y sin rechazo. Yo no sé si es por nuestra sangre latina, no sé si es por nuestra sangre caribeña, no sé si es por nuestro atraso cultural, que creo que por allí deben ser los apuntes, pero nos cuesta mucho admitir los errores personales y nos favorecemos más acusando al otro. Y en el país, en el pueblo, en Trujillo, en Boconó, en Betijoque, en Chegendé, en Cuicas, en Carache, donde hoy tenemos una presencia extraordinaria a través de tu canal, nos cuesta mucho sentarnos de parte en parte, sentarnos en una mesa, en una butaca, decir en qué te puedo ayudar. No hay sentido de humildad. Fíjate que los mensajes que me llegan son mensajes, pero uno que te ponen en el cielo, te ponen a ser el mesías de la democracia, te ponen por acá que el gobierno es ineficaz en todo. No es cierto. Sí. Hay cosas del gobierno que han sido buenas, sí, y nos cuesta decirlo. ¿Por qué esta actitud tan visceral al momento de analizar al otro? Yo creo que es producto de la misma confrontación a que se ha llegado. Problema de una cultura también política que hemos tenido. Una pobre cultura política. Sí, una pobre cultura política, porque fíjate que se creó hasta una cultura de conformismo, una cultura de que te compro con una bolsa de comida, y soy muy bueno porque te doy una bolsa de comida, pero los problemas, pan y circo. Entonces, esa situación, yo creo que con el devenir del tiempo y con la presencia y la necesidad de que todos seamos protagonistas de nuestra historia, podemos cambiar esa cultura política, porque una cultura política que se ha afianzado en el pueblo para crear conformismo, para manipulación y para toda una serie de situaciones que simplemente están enfocadas
hacia la obtención de un voto y después me olvido del pueblo. Yo creo que esa cultura política tiene que desaparecer. De un voto y de muchos millones de bolívares también, porque la corrupción es esa serpiente de 7 cabezas, como la cabeza de Hidra, ¿verdad? Que como con esa figura mitológica, de ahí 7 cabezas cuando todo el mundo está robando, se meten al gobierno para robar, aun cuando conozco, como dije ayer, funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores, de una alta honestidad y que hacen todo lo posible. Entonces, estos señalamientos tan drásticos no deben ser. Tenemos que luchar por hacer un buen Estado Trujillo, un buen Boconó. Mira, este es el estilo del programa. Nosotros no estamos aquí para cuestionar, Te invito de aquí al 26 de septiembre, por supuesto, a que vuelvas, a que sigamos conversando, porque creo que hay una responsabilidad compartida. La tuya como coordinador municipal de la Mesa de la Unidad, la mía al frente de este micrófono, la del equipo de producción, porque no soy yo solo, es un equipo de producción, los medios que tenemos acá. Y bueno, seguir juntos, Rubén. Te dirijo, ahí tienes las cámaras, tienes los micrófonos, para dirigirte a tus compañeros, a tu pueblo, a la gente que quieres que voten por ustedes, sí, para que los números no le fallen. Para que los números no fallen. No, si realmente queremos agradecerte pues la oportunidad y queremos hacerle un llamado al pueblo de Boconó, al pueblo del Estado Trujillo. Representamos una opción que va a estar abierta a la participación de todos los sectores y de todo el pueblo del Estado. Nosotros creemos que con el doctor Enrique Catalán, con Carlos Lozada, con Carcón y con esta dirigencia que tenemos allí, con la presencia del colectivo, que creo que al final de cuentas es el protagonista de la historia de Venezuela, de la historia de Boconó, de la historia de Trujillo, le hacemos el llamado para que el próximo 26 de septiembre nos den la opción realmente de los cambios fundamentales que necesita Venezuela, porque estamos cónsonos con los criterios establecidos en la Constitución Nacional y creemos que por esa vía, por una vía donde el beneficio sea colectivo, nos vamos a encaminar hacia una vía de progreso y desarrollo. Gracias al profesor Rubén Rosario, coordinador municipal de la Mesa de la Unidad Democrática en Boconó. Gracias a todos ustedes que nos han estado sintonizando a lo largo de estos 3 meses, por este espacio, por estar allí, en cada lugar fuera y dentro del Estado Trujillo. Mil gracias también por esperar para mañana. Mañana vamos a estar a la 1 de la tarde, otro programa como este es mi estilo, estas son mis palabras, este es mi alma, este es mi corazón, por este pueblo que es hermoso, que es el pueblo del Estado Trujillo. Mañana nos vemos entonces a la misma hora, 1 de la tarde, a través de Boconesa y tu canal, 7 de la noche, 11 y 2 de la madrugada por reposición en tu canal y por supuesto a partir de las 9 de la noche en Única 99.9 en la ciudad de Valera. Nos vemos mañana si Dios quiere.